En 1819, Goya pintó algo inquietante que no mostraré en pantalla, una imagen perturbadora, un dios que devora a su propio hijo. Más de un siglo después, el mundo vería su profecía cumplirse. ¿Casualidad? ¿Intuición? ¿O un mensaje oculto? Hoy descubrirás 5 cuadros que parecen haber predicho el futuro y que en su momento nadie quiso creer. Francisco de Goya, en los primeros años del siglo XIX, fue testigo de la violencia que devastaba España. De esa experiencia nació una serie espeluznante. Los desastres de la guerra, escenas de cuerpos mutilados, fusilamientos, pueblos arrasados, no eran simples pinturas, parecían ventanas a un porvenir sangriento. Aunque hablaban de la invasión napoleónica, sus imágenes evocan lo que vendría mucho después, la brutalidad de las 2 guerras mundiales, los campos de concentración, los regímenes totalitarios. Pero Goya fue más allá. En Saturno devorando a su hijo, no vemos solo un mito clásico. Vemos a un dios consumido por la locura y el miedo, destruyendo aquello que más debía proteger. Para muchos, es un símbolo del poder desatado, de los gobiernos y líderes que terminan devorando a su propio pueblo. En su época, estas obras fueron rechazadas, casi ocultas. Nadie quiso verlas como advertencia. Décadas después, el mundo entendió que Goya había pintado un espejo del horror que aguardaba a la humanidad. Pero no fue el único. Viajemos más atrás, al siglo XVI, cuando Pieter Bruegel el Viejo creó El triunfo de la muerte. A primera vista, una alegoría de la peste. Esqueletos armados arrasando aldeas, cosechando vidas sin distinción de edad o condición. Sin embargo, al contemplarla hoy, parece algo más. Un anticipo del apocalipsis moderno. Los cadáveres amontonados recuerdan a los campos de batalla. Los pueblos arrasados evocan ciudades bombardeadas. En una época en la que aún no existía la pólvora a gran escala ni la guerra total, Bruegel pintó imágenes que resuenan con las masacres del siglo XX, como si hubiera intuido que la humanidad terminaría creando su propia peste. La guerra industrializada. Siglos después en México, José Clemente Orozco llevó este lenguaje visionario a otro nivel. En 1930, pintó el mural Prometeo, representando al titán que entrega el fuego a la humanidad. Pero no era un fuego tranquilo, sino uno rodeado de caos, gritos y destrucción. En aquel momento, era visto como una metáfora del conocimiento y el sacrificio. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, su significado cambió para siempre. El fuego de Prometeo se volvió indistinguible de la llama nuclear. Lo que antes era un regalo divino, ahora era la bomba atómica que arrasó Hiroshima y Nagasaki. De pronto, la pintura de Orozco parecía no solo un mito reimaginado, sino una advertencia temprana del poder que la humanidad no sabría controlar. Unos años antes de todo aquello, en 1893, Edvard Munch pintó El Grito. La obra fue incomprendida en su tiempo, pero hoy es el símbolo universal de la ansiedad, del pánico y del trauma moderno. Munch escribió en su diario que una tarde sintió como el cielo se volvía rojo sangre y escuchó a la naturaleza gritar. Esa frase, la naturaleza gritando sangre, cobra un sentido inquietante cuando pensamos en lo que vendría después. La violencia que arrasó Europa en la Primera Guerra Mundial, el miedo y la angustia que marcaron el siglo XX, lo que parecía la visión íntima de un artista, se convirtió en el rostro del sufrimiento colectivo de generaciones enteras. Y entonces llegamos a España, en 1936, cuando Salvador Dalí pintó Premonición de la Guerra Civil, una figura monstruosa, desgarrada, que parece retorcerse en un dolor insoportable. No era una alegoría cualquiera, era una visión precisa de la tragedia que estaba a punto de estallar en su propio país. Apenas unos meses después, la guerra civil arrasaría España con la misma brutalidad que Dalí había plasmado en su lienzo. Un año más tarde, otro genio, Pablo Picasso, recogió ese mismo espíritu visionario y lo llevó a escala monumental con su Guernica. Inspirado en el bombardeo del pequeño pueblo vasco, el cuadro se transformó en un símbolo universal del horror de los bombardeos aéreos, algo que se repetiría sin descanso a lo largo del siglo XX. Aunque hablaba de un hecho puntual, su mensaje era atemporal. La guerra moderna no perdona a nadie. Y en ese grito colectivo de dolor, Picasso no solo retrató una tragedia española, sino todas las tragedias por venir. El arte, una y otra vez, parece adelantarse al tiempo. ¿Son los artistas profetas que ven lo que los demás ignoran? ¿O son espejos que reflejan el inconsciente colectivo, mostrando aquello
que la sociedad aún no se atreve a reconocer? Lo cierto es que estas obras parecen advertencias ignoradas, señales que nadie supo leer hasta que la historia confirmó sus visiones. La próxima vez que contemples un cuadro inquietante, detente un momento. Pregúntate, ¿realmente predice el futuro? ¿O revela lo que preferimos negar? Y ahora dime, ¿conoces otro cuadro que parezca haber predicho el futuro? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte si quieres descubrir más misterios ocultos en el arte, porque a veces los lienzos saben más de nosotros de lo que estamos dispuestos a admitir. ¿Conoces algún otro cuadro profético? Coméntalo abajo. Y si quieres más misterios del arte, suscríbete porque cada semana revelamos secretos increíbles. Gracias por tu tiempo, nos vemos en otro video del Eco del Arte, y recuerda, siempre hay espacio para la imaginación.